Vamos a comenzar con la conferencia de la doctora Marisa Herrera sobre capacidad progresiva, niñez y adolescencia. Doctora en Derecho, entre su vasta trayectoria docente resaltamos su labor como investigadora del CONICET e integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial en los temas de familia, infancia y adolescencia. Recibimos entonces a la doctora Marisa Herrera. Bueno, hola a todos, a todas, a todos, porque la idea es que el lenguaje también amplíe derechos para los que somos diferentes. Agradezco un montón la invitación a Marilyn, a los organizadores y bueno, a todos ustedes por esta idea de compartir y empezar estos días viendo qué es el derecho de familia, del derecho de infancia en plural. Arranco con esta frase que me gusta mucho de una belga que dice: el pluralismo va ligado a la aceptación del conflicto. Los chicos son diferentes y esa idea de pluralidad trae consigo conflictos. Uno trata en las leyes, claramente las leyes son textos y los textos siempre son rígidos, por más que uno quiere darle un lugar mucho más abierto. Claramente nosotros, cuando regulamos el Código Civil nuevo, es un texto y por lo cual tiene sus limitaciones. La pregunta es cómo uno puede tratar de hacer un texto que sea lo más flexible posible para que pueda aceptar la mayor cantidad de formas de vida que tienen los chicos con sus diferencias y sus similitudes. Traigo otra frase de una italiana que cita mucho a Kemal Maher, que dice: el jurista de quien esperamos certezas invencibles debe confrontarse cotidianamente con modelos culturales en transformación, con éticas contrapuestas que no tienen la posibilidad de proveer criterios de referencia unívocos. Trabajamos en ciencias sociales y no en ciencias duras. No podemos querer encontrar en un código civil respuestas únicas, si no podemos realmente empezar a ver que hay ciertos principios, ciertas reglas, y el tema es cómo uno lo entra a jugar, y por eso vamos a ver cómo el principio de autonomía progresiva tiene que entrar en la legislación civil, entra en la legislación civil y con qué desafíos realmente lo hace el nuevo Código Civil. También tenemos esta idea de somos un colectivo federal, somos un montón los que trabajamos en el Código Nuevo, muchas sentencias están y muchos de los temas que vamos a ver acá en esta página web que hemos hecho de manera colectiva, por eso también me parece importante poder compartir con ustedes este trabajo que hicimos. Claramente, la pregunta que uno hace es ¿en qué contexto se desarrolla el principio de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes? Porque nada viene porque sí. Porque esta visión, claramente, de reconocer un otro en este concepto de vulnerabilidad, porque los derechos humanos han puesto sobre el escenario el tema de vulnerabilidad, como pasa con las mujeres, como pasa también con las personas con discapacidad, como pasa también con los adultos mayores, esta idea de un otro, con su complejidad, tiene que estar también en la legislación civil. Y uno dice, bueno, esta complejidad implica además una complejidad social con la cual nos enfrentamos todos los días. ¿Por qué? Porque como se dice acá muy bien, ha corrido mucha agua debajo del puente y claramente la realidad social que tenemos hoy es muy diferente a la que nuestros códigos regulan. Acá en esto uno dice, bueno, hagamos algo rapidísimo. Esta familia Ingalls, que muchos conocemos, es una familia, pero sin embargo nuestra realidad es mucho más compleja. Tenemos parejas que no se casan, tenemos parejas que se casan, tenemos parejas del mismo sexo, Argentina es país de matrimonio igualitario, tenemos también parejas que en realidad son parejas ensambladas, los tuyos, los míos y los nuestros, porque también hoy vivimos una mayor cantidad de años. Por lo cual eso implica que también uno mismo pasa por distintas formas de vivir en familia. Y esto tiene que ver con infancias, porque la pregunta es, ¿qué vínculo tienen los chicos donde en realidad no son hermanos, pero viven juntos porque son de familias ensambladas? El afecto es lo que más le importa al derecho, porque justamente son esos los conflictos que uno va a tener también en la realidad social más actual. También tenemos la situación de la mujer en el mercado laboral, ha hecho también un rol de la mujer diferente, más flexible, mucho más igualitario. Si bien falta mucho, este Código Civil realmente habla de igualdad en serio. Porque también, como dice muy bien acá Mafalda, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Como la mirada del género, que tiene que ver con una cuestión de derechos humanos, ha hecho eclosión el derecho de familia actual. También las familias en plural, Argentina al ser país de matrimonio igualitario y ley de identidad de género, ley que ha sido incluso
copiada por Dinamarca el año pasado, implica justamente esta idea de desafío de ampliar formas de familia. Porque también hemos tenido casos de chicos que viven en parejas trans. Entonces también todos estos casos no es la idea de esconder, es la idea no de silenciar, al contrario, esto implica los derechos humanos. Todos entramos en este mundo, el tema es que el derecho lo deje entrar. Y eso es lo que este Código Civil se pone como desafío. Argentina también fue, este año, tuvo los primeros casos de triple filiación. No solamente los chicos tienen 2 padres, sino las personas que tengan 3 padres. Porque el desarrollo de las técnicas de reproducción humana asistida permite que en el marco de 2 mujeres, esta otra persona no es donante, sino que quiere ser padre. Por lo cual el chico tiene 2 madres y un padre. Esto es, claramente, esto es revolucionario para algunos, pero el tema es, como operadores, qué lugar tenemos que tener y cómo tenemos que empezar a ampliar también nuestros horizontes y también revisar nuestros prejuicios. En esto, tenemos varios casos, en realidad tuvimos ya 2 acá en la Argentina este año, tenemos que también decir, bueno, ¿y la infancia qué? Porque también se modifica, se amplifica, se complejiza las relaciones entre adultos, pero también lo es con respecto a los chicos en esta familia. Porque también hoy los chicos tienen un acceso a la tecnología mucho más cercana y también eso es algo revolucionario. También el tema de lo que tiene que ver con este principio de autonomía, el reconocimiento y algo tan obvio. No es lo mismo tener 2 años que tener 7, que tener 12, que tener 17. Todos son menores de edad, pero la edad marca un elemento también que te da una idea de presunción de que uno a mayor edad puede claramente ejercer ciertos derechos. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque si yo te regulo como si fuera lo mismo, todos son menores de edad y no pueden, le estoy invisibilizando como persona, porque no son lo mismo. Y porque pueden ejercer derechos diferentes. Porque si no caemos en esta falacia, que 17 años, 11 meses y 29 días sos un inmaduro y al día siguiente sos plenamente inmaduro, y es mentira. ¿Cómo el código, cómo las leyes pueden acompañar en esta idea de democracia, en esta idea de autonomía? Yo siempre digo, mi hijo de 13 años, hoy, pero que tenía 12 el año pasado, le pusieron una vacuna. Y la del centro de vacunación me dice, Marisa, ¿me puedes firmar vos? Digo, yo te firmo hoy, pero el año que viene, con 13 años, al ser adolescente con el nuevo Código Civil, con que firme él, ya está. Porque es él el que tiene que saber para qué es esa vacuna, no yo. Porque eso implica también acompañar en este día de un crecimiento de democracia, porque su derecho a la salud, no el mío. Entonces, estos cambios que tiene el Código Civil son cambios que tienen que ver con un código que esté más cercano a las realidades de los chicos. Ahora, por eso acá uno dice, bueno, ¿cuál es el equilibrio? Por eso acá cuando Mafalda dice, buen día, en las 3 jefes de la familia, en esta familia no hay jefes, somos una cooperativa. ¿Por qué? Porque también esta idea de la participación de un otro trae consigo mayor complejidad. Obvio, siempre es más fácil prohibir, pero ahí al prohibir estoy claramente invisibilizando. Porque el prohibir incluso la representación, yo represento a mi hijo, es una sustitución. Yo hago ver como si fuera mi hijo, pero yo no soy mi hijo. Yo puedo sustituirlo cuando tiene 2, cuando tiene 4, pero cuando tiene 12, 13, 14... Entonces, ¿cuándo paso de la sustitución al tema del acompañamiento y los actos jurídicos complejos, donde el que realmente firma es el chico consciente, asentido con sus padres? Entonces, vamos empezando a ver que a la hora de empezar a pensar esas diferencias en un Código Civil, lo hacía de por sí mucho más complejo. Claro, la idea es también el equilibrio. Es tan malo dar de menos como dar de más. Si yo a mi hijo que tuviera 5 años le pregunto ¿a qué colegio querés ir? Estoy dando una responsabilidad que no puedo asumir. Por lo cual, el equilibrio es lo más complejo de poder lograr. Un código que realmente respete la diversidad, pero tampoco crea que el chico no lo puede hacer todo, porque si no caemos en una niñología y esto termina siendo también peor para los chicos. Claro, esto no es algo que nos ocurrió a nosotros, pues dijimos, seamos, hagamos algo que nos guste para ser revolucionario. Si uno analiza la opinión consultiva número 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos une a todos nosotros como el tribunal más importante en materia de derechos humanos en la región, dice, evidentemente hay una gran variedad en el grado de desarrollo físico e intelectual, en la experiencia y la información que poseen quienes se hayan comprendidos en aquel concepto. La capacidad de decisión de un niño de 3 años no es igual a la de un adolescente de 16. Por ello debe matizarse razonablemente el alcance de la participación del niño en los procedimientos con el fin de lograr la protección efectiva de su interés superior.
Pero los procedimientos no solamente le escucha el chico los procesos, los procedimientos en la vida cotidiana, que pueden elegir, que pueden hacer con o sin sus padres. En esto, la propia Convención de los Derechos del Niño habla que esta responsabilidad que tienen los padres está siempre en el límite de justamente en consonancia con la evolución de los niños. Por lo cual, este peso, o sea, no es, hay un límite. Este lugar que tienen los padres tiene una contracara de justamente ir retirándose a medida que haya un mayor ejercicio y autonomía de los hijos. Claro, el Código Civil nuevo, como cree que el lenguaje no es neutro y cree los cambios también en el lenguaje, no habla más de patria potestad. Patria potestad es el pater familia, el padre, dueño de la mujer, de la casa y de los hijos. Hablamos de una responsabilidad parental, porque es eso justamente lo que en el nuevo Código se regula, la responsabilidad de los padres. Nuestra propia ley de 2661, la ley argentina que viene a fortalecer los principios de la Convención en el ámbito nacional, justamente habla para poder llegar a saber qué es el interés superior del niño, el famoso principio rector, tan concepto jurídico indeterminado, tan complejo, que uno de los elementos es su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento, por lo cual es obligatorio tener en cuenta esta capacidad progresiva a los fines de poder desentrañar qué implica el interés superior del niño en cada caso. ¿Qué hicimos? El Código Civil debe de ser fiel, se hizo a la luz de la vela. Hoy nos falta electricidad por una hora y nos agarra un ataque. No sabemos dónde cargar el celular. Claramente, hoy tenemos un código mucho más moderno, mucho más actual y además escrito por muchas personas, porque hoy el derecho civil se ha complejizado un montón. Hubiera sido imposible que un nuevo código lo escribiera una sola persona. Por lo cual, en este contexto, uno se pregunta, ¿cómo regulo autonomía progresiva? Esta es la idea para poder compartir ahora en breves minutos. Primero, el Código Civil argentino tiene la gran, digamos, conquista de autoimponerse, revisarse constantemente a la luz de los derechos humanos. El artículo 1 y el 2 justamente dice, los casos, quiere resolver los casos de la gente. Que rigen, deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme la Constitución y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. O sea, que ese es el ordenamiento jurídico. Yo no puedo hoy ser civilista en la Argentina si no conozco todos los derechos humanos y además las interpretaciones que hay sobre esos tratados. Porque eso forma todo un corpus juris, claramente, que hace al operador civil. Que además la interpretación de las leyes siempre tiene que estar en consonancia con los tratados de derechos humanos. Por lo cual, uno bajándolo esto, el código dijo, bueno, primero deberíamos diferenciar ser niño de adolescente. Uno dice niño y adolescente como si fuera un combo. No es lo mismo sociológicamente y tampoco jurídicamente ser niño que adolescente. Por eso el Código Civil Argentino nuevo, cuando uno pone el adolescente puede, es de 13 en adelante. Tiene un contenido jurídico. Además tenemos, porque es cara y contra cara, en responsabilidad parental, los principios sobre los cuales se edifica el lugar de los padres con respecto a los hijos. Y ahí dice el interés superior del niño como un principio básico, pero después dice la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. Y hablamos de progenitores y no de madre y padre, porque al ser país de matrimonio igualitario, se han aceptado conceptos de carácter neutro. Entonces, dice, el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, según su edad y grado de madurez. Estos son los principios sobre los cuales se edificó todo el régimen del vínculo entre padres e hijos, que no es cosa menor, porque son todos principios de índole constitucional convencional. Uno dice, bueno, claro, si yo te digo todo según edad y grado de madurez, no doy seguridad jurídica, porque los chicos tienen que saber, y uno tiene que saber como operador, cuándo puede y cuándo no puede, ¿no? Digamos, hay que ver, digamos, una cosa es un instrumento internacional y otra cosa es un código civil. Muy bien, el tema es cómo uno puede ser flexible dando ciertas reglas mínimas de seguridad jurídica. En esto, el código recepta el concepto de competencia que viene del campo de la bioética. Que uno puede ser competente para poder ejercer ciertos actos, aunque no tenga la capacidad porque no tenga la mayoría de edad. Porque justamente implica, y eso no es, digamos, no es casualidad, que donde más se ven los cambios del Código Civil en materia de autonomía progresiva es en el campo del derecho a la salud, los derechos personalísimos. ¿Qué puedo hacer por el otro y qué realmente el otro tiene que hacer solo? En
esto, el artículo 26 del Código Civil Argentino Nuevo sienta el principio tradicional, que ¿cuál es? La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. En principio, lo que pasa es que la gran conquista no está en el principio que se mantiene, en la excepción que se norme cuando dice: no obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos en el ordenamiento jurídico. ¿Y cuáles son? Acá empezamos en los párrafos siguientes de este artículo 26, a profundizar sobre este famoso derecho al ejercicio del cuidado del propio cuerpo, lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, lo que tiene que ver con el derecho a la salud del chico. Y aquí hablamos de adolescentes, pero tenemos dos franjas, de 13 a 16 y después de 16 a 18. De 13 a 16, a su vez, tenemos dos variables. Aquellos actos que no comprometan la salud ni pongan en peligro lo que tiene que ver con su vida, lo pueden ser invasivos. Acá dice: se presume que el adolescente entre 13 y 16 tiene aptitud para decidir por sí respecto a aquellos tratamientos que no resulten invasivos ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida e integridad física. Ahora, si son actos que sí hacen eso, que sí comprometen la salud y ponen en peligro la vida, ahí necesitan el consentimiento del propio chico más el asentimiento de uno de los padres. Un acto jurídico complejo. Y esto tiene que ver porque los conceptos que ponemos acá de invasivo y peligro, riesgo a la salud, no son conceptos que inventamos, son conceptos que vienen además de la propia ley de derechos de los pacientes, que justamente habla en qué casos no se necesita consentimiento escrito por la persona, cuando justamente corre un peligro grave, etc. Y uno dice, bueno, y de 16 en adelante, a partir de 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Ahora vamos a ver un poco esto en qué se traduce. Porque uno cuando se enfrenta con un cambio, en principio genera resistencia. Porque uno está acostumbrado a una lógica distinta. Esto es pensar los derechos humanos, permitirse pensar en otras cuestiones. Por ejemplo, estaba la semana pasada en el Garrahan es un hospital de la ciudad de Buenos Aires, la verdad estaba chameando con él, en el cual se dedica a muchísimos temas que tienen que ver con chicos y, digamos, a temas complejos de enfermedades complejas de chicos y, digamos, que sean niños, bebés o adolescentes. La gran pregunta es la cantidad de padres adolescentes con hijos prematuros. ¿Quién firma el consentimiento? Porque uno diría en principio, el abuelo, pero para ir a buscar el abuelo que vive en otra provincia a 300 kilómetros, pues claramente, ¿por qué no puede firmar el padre adolescente? En beneficio siempre del chico. Entonces, claramente hay situaciones de excepción que uno va a tener que completarlo, el principio general, con los artículos unidos siempre por este gran principio pro domine, en este caso pro deberis y pro minoris. Uno dice, bueno, vamos a ir viendo algunos actos para ir analizando qué implica esto el Código Civil en acto. Primero, la propia ley de derechos de los pacientes ya regulaba la cuestión de la autonomía de la voluntad de niños y adolescentes y decía: el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la ley 2661 de protección integral, a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida y la salud, por lo cual el Código Civil lo que hace es receptar estos principios que ya estaban antes en leyes especiales. Que el propio decreto decía: los profesionales de la salud deben tener en cuenta la voluntad de los niños, niñas y adolescentes sobre esas terapias y procedimientos según la competencia y discernimiento de los niños. Esta idea también de autonomía progresiva. También tenemos leyes locales, porque también tenemos legislación local, provincial, que no ponen ni edades. Ah, no. ¿Y por qué? Porque el solo ir a pedir se presume la madurez. Y dice: se presume que todo niño o adolescente que requiere atención en un servicio de salud está en condiciones de formar un uso propio y tiene suficiente razón y madurez para ello. En especial, tratándose de ejercicio de derechos personalísimos, tales como requerir información, solicitar testeo de HIV/SIDA o solicitar la provisión de anticonceptivo. Y no se le pone edad. ¿Cómo no tiene edad? No, el solo hecho de ir a pedir, no ven a pedir un chico de 2 años, no ven a un chico de 10. ¿Quién irá? Si va un chico de 12, 13, 14, quiere decir que ya un interés tiene. Es su derecho a la salud.
Y es eso lo que se prioriza cuando uno habla de un otro y tiene este como sujeto de derecho. Uno dice, bueno, ¿cómo este código que responde a esta lógica de estas leyes especiales y de debates que se fueron dando antes, por lo cual no todo es nuevo en el código, uno dice, ¿cómo se va ayornando con la práctica de ciertos actos? Y vamos a ir viendo, hay supuestos que son más fáciles, porque nadie duda que no pone en peligro la vida ni la salud del chico, y hay supuestos que son más complejos, y es lo que justamente ahora estamos trabajando, acá en el grupo que tenemos, con el Ministerio de Salud de Nación, a los fines de ir poniendo un poco, digamos, de luz a estas distintas posibilidades que los médicos se enfrentan diario. Uno dice, bueno, vacunación, extracción de sangre, testeo de HIV-Sida, digamos, preservativos anticonceptivos. Nadie duda que esto lo puede hacer el propio chico porque no hace a nada invasivo, sino que justamente lo puede hacer el propio chico sin el asentimiento de ninguno de los padres. Tenemos también acá sutura, colocación de yeso, colocación de DIU, y acá también como uno va empezando a complejizar más la cuestión, no hay que tener miedo porque estas cosas pasan en la realidad. Y la idea es cómo el código también tiene que dar respuesta a estas cuestiones. Operación quirúrgica, tratamientos, digamos, riesgosos, e incluso casos de chicos que se someten a enfermedades de cáncer terribles, que tienen que amputarle un miembro. El tema es, vos le amputás un miembro, ¿con quién trabajás? ¿Con el chico o con los padres? O con ambos. Porque el chico es el principal. Vos no podés someterlo a una quimioterapia sin saber que el chico se le va a caer el pelo, va a estar más débil. Eso hay que trabajarlo también con el chico. ¿Es más complejo? Claramente es más complejo, porque siempre tener a un otro es en sí más complejo. Tenemos el famoso tema del tatuaje y del piercing, que acá tenemos algunas legislaciones locales, y uno dice, Código Civil nuevo, no podía ponerte acto por acto, cosa por cosa. Porque uno se pregunta, ¿es lo mismo tatuarse una lunita que tatuarse todo el cuerpo? O sea, que ni el solo tatuaje solo implica lo mismo, sea una cosa u otra. Por lo cual también es imposible poder hacer acto por acto, porque además un Código Civil que quiere ser a muchos años, no puede enumerar acto por acto, porque el día de mañana hay algo nuevo y eso quedaría claramente afuera. También tenemos leyes que no permiten la cirugía estética no reparadora, sino la cirugía estética, como por ejemplo la operación de cambiar la nariz o el tema de las loras, etc. Por lo cual eso implica, si eso es a lo que excede el propio cuerpo, por lo cual hay algunas legislaciones que justamente locales que prohíben y solamente lo permiten recién cuando tengan la mayoría de edad. El tema también de ser donante de material genético, y eso también las leyes que dan en el derecho comparado sobre las personas mayores de edad, que excede el cuidado del propio cuerpo, porque además puede haber un abuso de personas menores, de chicas menores de edad, para que sean donantes, porque ser donante de óvulo también, tiene que ver también con todo un tema más complejo como es las técnicas de reproducción humana asistida. Ser parte de investigaciones médicas, entrar en protocolos. Una cosa es entrar en protocolos para ser un investigado o tener protocolos para ver si uno se puede salvar y formar parte también de una... Bueno, entonces estas diferencias también hay que tener en cuenta a la hora de hacer este trabajo que estamos haciendo ahora, de algo que sea una resolución del ministerio, un poco trayendo, digamos, esta idea de bajar más todavía a la práctica estas cuestiones. Tenemos leyes como el tema de la oncofertilidad. Hoy sabemos que los tratamientos de rayos traen consigo la infertilidad. Por lo cual chicos que tienen alguna enfermedad como la leucemia se someten a tratamientos, digamos, radiológicos severos y pueden perder la fertilidad. La pregunta es, ¿ellos pueden reservar su material genético para el día de mañana cuando quieran ser padres? Porque también el avance de la ciencia te pone ante nuevos dilemas. Y la pregunta es, no es solamente aquellos que tienen óvulo y esperma y adolescentes, también pueden ser chicos chiquitos, porque hoy el avance de la ciencia permite criopreservar tejido ovárico o tejido testicular. Por lo cual, los chicos de 7, 8, 9 años, que ni saben qué implica ser padres, también se les puede preservar su fertilidad. Y eso también trae nuevos dilemas. ¿Quién presta el consentimiento ahí? ¿Los padres? ¿Solo los padres con los chicos? ¿O cómo es esta cuestión? Acá también tenemos ligadura tubaria. Argentina tiene una ley propia nacional que está recibida a partir de los 18 años. Hemos tenido un fallo muy interesante en Colombia, buenísimo, del Tribunal Constitucional, donde una ONG dijo que era inconstitucional que a partir de los 18 años se pueda o se permita la ligadura tubaria, y la Corte Constitucional dijo, esperen, también hay que cuidar
y esto es irreversible. Y cuando es una decisión irreversible, y cuando hay métodos para cuidarse diferentes, no reversibles, está bien que recién lo permitas a partir de los 18 años de edad. Esto tiene que ver también con el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad, que son principios de carácter constitucionales convencionales. Acá también tenemos el tema de la muerte digna. Argentina tiene su ley de muerte digna. La pregunta es, ¿un chico menor de edad puede hacer una disposición para su muerte si me llega a pasar algo y quedo en una situación así? Quisiera que me desconecten o no quisiera que me sigan alimentando por sonda, quisiera... Esto, tanto en la ley argentina como también el propio Código Civil, dice que las directivas anticipadas es para personas plenamente capaces, de 18 en adelante. Acá prima ley especial o parte, digamos, o consideración especial sobre general. ¿Y por qué? Porque un chico tiene que tener la plena capacidad para saber lo que implica también su muerte, decidir hasta dónde uno quiere vivir. Entonces va viendo cómo derecho a la salud es muy amplio y hay que empezar a analizar acto por acto y cuestión por cuestión, porque realmente eso es más complejo, pero claramente eso da respuesta a un montón de preguntas que hay que hacerse. La ley de identidad de género, Argentina tiene ley de identidad de género, que es una ley que no te obliga a operarte para recién cambiarte el género. Ahora, el tema es, ¿qué pasa con las personas menores de edad? Las personas menores de edad también pueden solicitar el cambio de género, y esto implica quién lo puede solicitar. El chico con sus representantes legales, pero también está habilitado a personas menores de edad. Tuvimos un caso, el famoso caso Lulú, una chica, una niña de 6 años, en realidad eran mellizos varones, pero que uno de ellos siempre se creyó mujer. Se comportaba como mujer, se vestía como mujer, se sentía como mujer, y la mamá va al registro a pedir el cambio de género. Se lo negaron porque era 6 años. Y si usted tiene que... Y la pregunta es, ¿un juez sabe más que lo que una madre, digamos, que vive con el chico, que está realmente con su hija y todo, sabe más que realmente lo que ella quiere? Hoy Lulú tiene una nueva identidad. Y Lulú claramente es una nena mucho más feliz. Y no es un tema de operación, por lo cual hay vuelta atrás. El tema es justamente pensar las leyes en esta diversidad que uno está hablando. Claro, tenemos casos más complejos aún. Es una película llamada XXI. Dice, ¿por qué me obligan a elegir? ¿Por qué tengo que ser hombre o tengo que ser mujer? ¿Por qué no puedo ser ni y realmente todavía no saber cuál es mi identidad de hombre o mujer? Y por eso, hace poco en Francia salió una sentencia muy revolucionaria en el cual se habla de esta idea del sexo neutro, de que haya un tercer casillero, que ya algunos países, pocos, también lo tienen. Y por eso la última marcha del orgullo gay en Córdoba, justamente ahí llevaba el cartel basta de binarismo. También son los elementos que uno tiene que ponerse a pensar, porque esta es justamente una sociedad más compleja, donde también hay infancias más complejas. Trasplante de órganos, médula ósea, donación de sangre, para ir viendo utilización de camas solares, incluso todo el tema de los rayos ultravioletas en los chicos, por lo cual también acá hay algunas leyes provinciales que la prohíben. Y otros, para ir cerrando también, para ver que no solamente es el derecho de la salud, donde hay un montón de situaciones que uno tiene que empezar a ver y analizar en profundidad, yo acá nada más cito algunos, sino también en otros campos el Código Civil y Comercial se anima a receptar este principio de autonomía progresiva. En materia de adopción, uno de los principios, de los tantos principios sobre el cual se edifica la regulación de la adopción del nuevo Código Civil, es esta idea de que el derecho del niño a ser oído y de que su opinión se ha tenido en cuenta, según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su consentimiento a partir de los 10 años. Quienes trabajamos con chicos, si un chico se niega a ir con una familia, ya eso es una luz roja muy importante que hay que realmente trabajar. Quiere decir como de mínima que hay que seguir trabajándolo. Por lo cual implica esta obligación de consentir a partir de los 10 años su propia adopción. Incluso ser parte ellos en el proceso con su propio abogado y la famosa figura de la boda del niño. ¿Por qué? Porque ser sujeto de derechos un otro implica que pueden tener intereses diferentes al del adulto. Yo me estoy peleando con mi marido, mi ex marido, por el tema del cuidado de mi hijo ante la ruptura. ¿Quién defiende el interés de mi hijo? ¿Yo? ¿Mi ex marido? ¿O en realidad ninguno de los dos? Porque cada uno defiende el propio, que es diferente. Por lo cual es que idea de que el chico tenga también su lugar a través de su abogado. El tema de la representación, que también cambia todo el sistema en materia de representación, cuando el artículo dice, se presume que el hijo adolescente, o sea de 13 en adelante, cuenta
cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores o de manera autónoma con asistencia letrada, esta famosa figura del abogado del niño incorporada al Código Civil. Y uno dice, está bien, en derechos personalísimos es entendible, pero también en lo patrimonial, sí también. El Código recepta esto que llamamos, digamos, actos de bolsillo, o se le dice en Alemania, o acá le decimos contratos de escasa cuantía. Porque de hecho los chicos celebran contratos. Van al kiosco, compran caramelos, es un contrato. Se suben a un ómnibus, es un contrato. El tema es, ¿está prohibido? No, ahora con el código está permitido, no consuetudinariamente, sino legalmente, por esta idea de respetar la realidad, y decir, los contratos de escasa cuantía de la vida cotidiana celebrados por el hijo se presumen realizados con la conformidad de los progenitores. Sin embargo, hemos tenido un fallo muy interesante, ya con el nuevo Código Civil, que también tiene que ver cómo el Código va también planteando nuevas cuestiones y ampliando también sus horizontes, en un caso de una chica adolescente, 16 años, donde el padre con quien no vive porque no tiene una buena relación, él cobra una asignación universal por hijo, o sea, una asistencia, digamos, del Estado a favor para su hija. Pero claro, la recibe él, pero su hija no vive con él. Por lo cual en realidad la pensión no le llega a su hija. La pregunta era, ¿quién la podía cobrar? Y acá la esposa dice que no tiene que ser la tía quien tiene el cuidado, sino que debería ser la propia chica adolescente cobrar esta pensión para su autonomía. Y dice, es interesante cuando dice que en respeto de su condición de persona, capaz, considerando que los ingresos que sean percibidos en virtud de dicho beneficio puedan ser válidas y eficientemente administrados por la adolescente de autos, el ejercicio de sus derechos, el que debe estar garantizado por el respeto de su capacidad progresiva, su edad y grado de madurez, y la progresión de su autonomía personal. Por lo cual vamos viendo cómo también en lo patrimonial, porque lo patrimonial también hace a su autonomía en sentido mucho más complejo. En esta idea de ir acompañando en esta idea más autónoma para que realmente cuando uno llega a los 18 realmente pueda llegar a la autonomía plena. Por eso uno puede decir, acá con el Código Civil nuevo, a lo mejor uno puede sentirse que que el derecho civil en la Argentina estaba adormecido. Era un derecho civil claramente legalista, un derecho civil a lo mejor que no pensaba en esta idea de la flexibilidad que implica esta realidad social, un derecho civil mucho más clásico, mucho más tradicional, mucho más rígido, y por lo cual uno leía ese derecho y aplicaba ese derecho, aunque no tuviera nada que ver con la realidad. Por lo cual uno estaba como dormido. Y uno a lo mejor puede creerse que hoy está en una montaña rusa. Claramente hubo un cambio, porque un nuevo Código Civil pone todo el derecho de nuevo en otro lugar. Pensar el derecho civil, el derecho de familia y de infancia, de los derechos humanos, es de por sí un gran desafío. Y este Código Civil claramente se dio el gusto de dar ese desafío. Y por eso, el que vengan los chicos al Código Civil, que tengan su voz, que tengan su lugar, que tengan su progresividad y su equilibrio, era más complejo, pero era una obligación que teníamos que tener. Por eso, acá, cuando dice esta frase, Sigmund Freud, un buen día, echando la vista atrás, se dará usted cuenta de que estos años de lucha han sido los más hermosos de su vida. Quienes trabajamos en el Código Civil, en lo que tiene que ver con familia, infancia, adolescencia, no cabe la menor duda, más allá del cansancio que a lo mejor uno puede tener, que han sido los mejores años. Somos país de matrimonio igualitario, de identidad de género, de técnicas de reproducción humana asistida, nuevo Código Civil en pluralidad. Realmente se han hecho avances legislativos enormes, pensando realmente en que un derecho civil debía ser un derecho pensado realmente y sentido de los derechos humanos. Y esto claramente es lo que queremos compartir con usted a partir de la autonomía agradecida. Muchas gracias.